afectará las posibilidades de un mayor crecimiento económico. La recesión, a través del canal comercial, menores términos de intercambio, menores exportaciones, menos demanda. Canal bancario, morosidad, contratación de créditos se reducen, presión vendedora, canal bursátil, caída de cotizaciones, menor consumo, canal real, expectativas empresariales, menor inversión. Las reservas internacionales alcanzan los 35.000 millones de dólares aproximadamente, mostrando además un crecimiento sostenido de las exportaciones con mejoras en la diversificación, registrándose además una balanza comercial positiva en los últimos 5 años. Crecimiento económico en Perú ha sido impulsado principalmente por la inversión privada y en los últimos meses por la demanda interna, como se puede apreciar ahí. En un ambiente en que se encuentra enfrentando mejor que la mayoría del país, de la región, el incremento de los precios a nivel mundial. La inflación es menor que el resto de países latinoamericanos. Logra iniciar un proceso en el que destaca la reducción también de la pobreza. Es importante. Está en condiciones, estas condiciones ubican al Perú entre los países con mayor expectativa de crecimiento, a la par que contiene mejor aumento de precios, favoreciendo la percepción del riesgo país, a pesar del aumento del riesgo de los países de la región. Tiene uno de los mejores ENVI a nivel latinoamericano. También el Banco Central ha tomado medidas de política monetarias en relación al encaje, en relación a las tasas de interés y ahora último en relación al encaje a los flujos de capital de más de 2 años. Y acá hay una serie de cifras que podríamos confirmar lo indicado, en el cual ven la fortaleza del Perú. Por ejemplo, la morosidad bancaria en el 98 era 7.44 y ahí no se sumaba los bonos que se habían utilizado para comprar deuda pesada por parte del Estado. Si esto se sumaba, llegaba aproximadamente a 12%, a 13%. Ahora no existen esos bonos y la morosidad es tan solamente de 1.2%. Adeudado de obligaciones financieras a instituciones externas y organismos internacionales sobre exportaciones, tenemos en el 98 que era 0.54 y el 2008 solamente 0.15. Entonces el Perú se encuentra en una mejor situación económica y financiera a cualquier crisis que haya presentado en el pasado. En el 2008 se ha logrado obtener el grado de inversión por parte de 2 clasificadoras de riesgo. El sistema financiero tiene un nivel de apalancamiento mejor que el año 98. Los depositantes están resguardados por el Fondo de Seguro de Depósitos en 98%. Se está implementando Basilea II y la gestión integral de riesgos. Debemos tomar acciones coordinadas. El reto nos convoca a todos. Para preservar las expectativas de desarrollo nacional, debemos cautelar el desarrollo del sistema financiero. La superintendencia, al emitir resoluciones ligadas al conservadurismo, provisiones cíclicas, gestión integral de riesgos, implementación de nuevo acuerdo de Basilea II a partir del próximo año, garantiza que cualquier efecto sea amortiguado por el sistema. El seguimiento al deudor minorista, promovida por la resolución que cautela el sobreendeudamiento y que significa conoce más a tu cliente e identifica
adecuadamente la exposición al riesgo. A fin de generar más divisas, incidir en liderar y construir una plataforma de salto exportador no tradicional con mayor valor agregado que diversifique en los mercados mundiales. Continuar con la mayor formalización de las empresas, continuar con la política de inversiones en coordinación con los gobiernos nacionales destinados a la mejora de la conectividad y competitividad exportadora no tradicional. Finalmente, ante la magnitud de la crisis internacional a la que nos enfrentamos, la misma debe ser abordada de manera conjunta por todos los países de la región. Sugiero reuniones entre los ministros de Economía y Finanzas y presidentes de Banco Central. En Europa se han reunido, en Centroamérica se han reunido. Muchas gracias. Por indicación y pedido del doctor Luis Carranza, que como saben todos ustedes es exministro de Economía y Finanzas, así como actualmente asesor presidencial, vamos a dar lectura a su ponencia. Espero poderlo hacer con la calidad que lo hubiese hecho personalmente el doctor Carranza. Dice: en medio de un ambiente de gran incertidumbre como el que vivimos actualmente, surgen una serie de dudas y comentarios pesimistas sobre el impacto de la crisis y sobre qué podría pasar en el país. En particular se dice que esto nunca había ocurrido y que nadie sabe cuánto costará. En medio de estas dos grandes dudas, el pánico se acrecienta. Antes de entrar al análisis del origen de la crisis y su impacto en el Perú, es bueno aclarar estos dos temas. Respecto al primer punto, es completamente falso que este tipo de crisis sea algo nuevo. Si uno se da el trabajo de revisar el libro clásico de Burns y Mitchell sobre los ciclos económicos en Estados Unidos, se encuentra que los eventos de exceso de inversiones especulativas, crisis financieras y recesiones han sido eventos recurrentes en la historia económica de Estados Unidos. Esto también se encuentra documentado en una serie de trabajos como Klindelberger en 1978 y Minsky en 1982. Explicaciones más sofisticadas y con instrumental matemático se pueden encontrar en Cass y Shell, 1983, Schiller, 1981, Blanchard y Watson, en 1982, Kiyotaki y Moore, 1995, y la lista puede seguir. La hipótesis de Minsky es muy simple. Minsky arguye que las crisis financieras son recurrentes y tienen elementos endógenos. Largos periodos de crecimiento llevan a excesos de confianza y a excesos de endeudamiento. Estos excesos también pueden llevar a fuertes descalces en la hoja de balance de las empresas y de los bancos. Este es el punto crítico donde se desencadena la crisis. Esta puede, entre comillas, gatillarse por una restricción de liquidez que puede ser exógena si proviene de recortes del exterior, como nos sucedió en 1998. Puede ser por una política monetaria muy restrictiva de aumentos de tasas de interés, caso de Volcker en los años 80. O puede ser por un shock real que deteriora ligeramente la rentabilidad de los activos. La profundidad y la magnitud de la crisis dependerán de tres canales. Primero, las expectativas sobre el valor futuro de los activos, típico caso de la crisis financiera de los tulipanes en Holanda del siglo XVII. Segundo, la desvalorización de los activos, que implica un deterioro de la garantía, lo que a su vez lleva a un deterioro mayor del patrimonio de los bancos. Este es el caso de los ciclos crediticios de Kiyotaki y Moore. Finalmente, las condiciones de la economía real para enfrentar un shock financiero. Una economía con mercados de factores poco flexibles será mucho más golpeada que una economía con mercados de factores muy flexibles. Acomodar un shock financiero requiere reajustes en precios relativos y si estos demoran en darse,
el impacto real será mayor. Entonces, esto no es algo nuevo, sino es un fenómeno recurrente. No estamos ante algo desconocido donde no se sabe cómo reaccionar. El pánico se agudiza cuando se afirma que nadie sabe cuánto costará esto. Es cierto, nadie sabe. Pero también es cierto que en ninguna crisis se sabe el costo hasta que la crisis acaba. Lo importante, entonces, no es saber cuánto costará, sino cuánto se pagará. La respuesta a eso es necesariamente el largo plazo. Pero en el momento de la ocurrencia, los agentes tienen que tener la certeza sobre eso. Y más adelante volveremos sobre este punto. En este caso en particular, la crisis empieza con un crecimiento desmedido de la cartera hipotecaria de baja calidad en los Estados Unidos. Hace algunos años atrás, los bancos de inversión empezaron a comprar los créditos hipotecarios de baja calidad o muy riesgosos, llamados créditos subprime, a los bancos comerciales. ¿Qué hacían con esos créditos? Los descomponían en tres partes. Una primera parte calificada como AAA, que eran papeles de corto plazo y con rendimientos más o menos altos para su calificación. Debido a su alta calificación crediticia, estos papeles fueron adquiridos por una gran cantidad de inversionistas. Luego teníamos una segunda parte llamada mezzanine, que eran papeles más o menos riesgosos, y finalmente una parte muy pequeña llamada equity, que era muy riesgosa y se quedaba con el banco que estructuraba la operación. Los bancos comerciales empezaron a incrementar el volumen de estas hipotecas, pues era un negocio casi seguro, ya que inmediatamente lo transferían a otros vehículos financieros y lo sacaban de su hoja de balance. En un contexto de fuerte crecimiento del empleo, estos activos tenían un buen desempeño y la burbuja empezó a crecer. Entonces vino el desencadenante, la combinación de incrementos de tasa de interés junto con aumentos en la tasa de desempleo empezó a generar problemas en los papeles AAA, que se suponía de muy bajo riesgo. Las instituciones financieras con alta exposición a estos papeles empezaron a tener problemas patrimoniales, pues tenían que recurrir a recursos para hacer frente a las pérdidas y como el valor de sus acciones se deterioraba continuamente, no encontraban ni deuda ni capital, entrando en situación de insolvencia. Allí es donde nos encontramos actualmente. Entonces viene la gran discusión. ¿Debe intervenir el gobierno? ¿Hay justificación para implementar alguna política pública? Algunos piensan que el gobierno no debe intervenir, que este es un problema que el mercado debe arreglar a través de la quiebra de las instituciones insolventes. Este es un gran error, pues el mercado no existe y por lo tanto no se puede distinguir a las instituciones insolventes de las instituciones solventes, pero con problemas de liquidez. El gran problema es que activos que pueden ser buenos están siendo valorados por el mercado a un precio muy bajo debido a la alta incertidumbre. Este problema entre el valor real y el precio o valorización de mercado crea el espacio para la intervención pública. Más allá de cuánto es, lo importante es que los agentes perciban que hay la intención del gobierno de poder cubrir el hueco en el tiempo y no dejar que las instituciones financieras quiebren, destruyendo valor y afectando a toda la economía. La demora en aprobar el paquete de rescate y el discurso político han creado dudas entre los agentes sobre la habilidad y la voluntad del gobierno de enfrentar el problema. Esa crisis de confianza hace que los mercados sigan perdiendo valor y que se mantengan ilíquidos. Mientras más tiempo dure esta situación, mayor será el impacto de la crisis en el sector real. Es imperativo entonces que se restablezca la confianza en el gobierno y de ahí que se restablezcan las condiciones de liquidez de los mercados. Sobre los impactos de la crisis. En primer lugar, hay que decir que el ciclo recesivo ya empezó. En algún momento de este año o del próximo, los mercados financieros se normalizarán. Vendrá un proceso de consolidación financiera y los precios de los activos y los salarios bajarán debido a los excesos de oferta.
y en segundo lugar los spreads